Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a lo de Porque Quiero. Se pueden sentar ahí si quieren. Están por allá atrás. Ustedes por frente bajaban eso. Se sientan todos allá. Bueno, y como siempre, un momentico antes de darlos con Juan Diego, de contar lo que hay esta semana en lo de Porque Quiero. Tenemos una invitada a Bogotá, hoy pegué el pastel en el muro. Viene, a ver si lo puedo pronunciar bien porque a mí siempre se me olvida. Viene Renacer, un momento para resentir quiénes somos. Ella es una pelada de Bogotá que se llama Yuluka Cancurúa y va a estar en Medellín por estos días en varios eventos. Ella es ecoartista y nos llamó y dijo que quería dar esa charla, entonces ya la tendremos aquí el jueves. Hoy tenemos a Juan Diego Alzate, que es antropólogo, cuentero, director de la Corporación Arca de Noé, no estoy mal, y nos va a contar su cuento, de qué se trata eso de contar cuentos. Para los del streaming, pues tengan un poquito de paciencia si falla, porque estamos, como ven, estamos en otro lado por cuestiones de internet. Y bueno, ahorita pasa un tardito, el aporte voluntario es para los gastos de lo de hoy, si quieren, si no quieren, está bien, y bienvenidos todos. Yo los dejo con Juan Diego. Si quieren calcas, también me piden al final que tengo. Voy a ir calcas. Gracias. Bueno, me voy a poner un poquito como muy buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo están? Pues para mí es bien particular este espacio cuando nos hicieron la invitación a través de Manuela para hablar sobre lo que he venido haciendo hace 18 años. Yo tengo 36 años y en estos días que estaba pensando organizar esta charla me di cuenta que llevo la mitad de mi vida haciendo esto, que es contar cuentos. Voy a hablar muy brevemente de mi experiencia porque lo que pretendo en realidad es hablar desde la experiencia que he tenido en este oficio particularmente. Yo empecé en el año 94 a partir de un taller de la Cátedra Iberoamericana dictado por un cubano llamado Francisco Garzón Céspedes, de quien hablaré muy brevemente más adelante. Y a partir de ahí comenzó como este rollo de contar cuentos en mi vida. Yo estudié cuentería, estudié 2 años de cuentería en una escuela de formación en la ciudad de Bucaramanga, dirigida por un narrador bastante destacado en el movimiento nacional que se llama Pacho Centeno. A partir de ese proceso pues se gestaron una gran cantidad de cosas y en el año 98 me vine a vivir acá a Medellín. Mi hermano ya estaba desde el año anterior y junto a él formé una corporación que se llama Arca de Noé, con la cual he desarrollado prácticamente toda mi propuesta artística. Arca de Noé desarrolló durante mucho tiempo proyectos alrededor de la cuentería, sigue haciendo, pero de lo que vamos a hablar hoy particularmente en este rollo de contar cuentos es de qué se trata. Muchas veces o muy pocas veces he tenido la oportunidad de hablar ante públicos que no sean cuenteros. Claro, hemos hecho actividades académicas, hemos reflexionado sobre el asunto, pero nunca realmente... Buenas noches. Si quieren háganse por acá. ¿No quieren? Nunca realmente he tenido la oportunidad de hablarle quizá a un público más abierto sobre lo que es esta vaina de contar cuentos. ¿Cómo puede alguien dedicarse hoy en día en medio de tanto tránsito de la información, de tanta mediatización de la palabra, a ejercer un oficio tan particular como es este? Vamos a hablar primordialmente pues de qué se trata esto, y pues obviamente la primera pregunta que tenemos, para otro lado, es sobre los orígenes. Cuando yo empecé a contar cuentos fue muy charro porque lo primero que yo pensé cuando era más pollito que estaba en el colegio era que contar cuentos era un asunto que había llegado por los españoles cuando se hizo el descubrimiento de América, ¿sí? Que es ingenuidad que tiene uno. Claro, terminando el bachillerato en un colegio público la información no era muy amplia. Posteriormente ingresé a estudiar antropología en la Universidad de Antioquia y yo realmente estudié antropología precisamente por la misma pregunta que tenía por el hecho de contar historias. Siempre pensé que contar historias estaba muy vinculado con lo que es ser humano.
el ser humano, y quizá la disciplina que más me permitía a mí entender lo que era en su dimensión más completa el ser humano era la antropología. De allí que me hayan preguntado por esa vuelta y que la antropología sea como el centro teórico a través del cual yo empecé a abordar un poco esta idea de lo que es contar historias. ¿Por qué? Porque me di cuenta a través de la antropología que ejerce uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Pues compartimos ese sitio con las prostitutas, estamos debatiendo desde hace mucho tiempo. La prostitución y la narración han ido además ligados de la mano, ¿no? No es gratuito, por ejemplo, que uno de los grandes referentes del erotismo y de la literatura universal sean las Mil y una Noches, uno de los grandes compendios que tiene la imaginación humana. Yo siempre que un amigo escritor me muestra su trabajo y comenzamos a leerlo y a hablar de él, yo lo primero que le pregunto es: parce, ¿has leído las Mil y una Noches? Porque cuando uno lee las Mil y una Noches se da cuenta que todo está inventado, pues que la imaginación ahí está resumida de una manera, no, resumida no, totalmente desbordada de una manera impresionante, que el personaje de Sherezada es quizá uno de los grandes referentes que tiene nuestro oficio. Ya sí son bastantes, no lo era antes cuando yo empecé a contar cuentos. Que existiera eso. Hay unos referentes, hágale. Hay unos referentes muy importantes en esto de contar historias y son los referentes antropológicos, de allí su antigüedad. Todas las sociedades, todas, absolutamente todas, no hay ninguna que se salve, tienen algún referente en el cual hay una figura de un ser humano, de un personaje en su comunidad o en su sociedad que es el encargado de transmitir a través de la palabra. Este es un ejemplo muy bonito, ellos son los jaibanás en Vera. Los en Vera tienen la figura del jaibaná, por ejemplo. Están los mamos de la Sierra Nevada. ¿Qué más tenemos? Tenemos otras figuras ya también un poco más reconocidas que nos han tocado, como por ejemplo los juglares del siglo III. La juglaría fue un oficio muy interesante. Incluso hoy en día hay varios artistas españoles y europeos que lo están rescatando. Están los bululús, los juglares. Para los que de pronto no tienen el referente, pues los juglares se encargaban de contar historias. Habían dos oficios, el mester de clerecía y el mester de juglaría. El mester de juglaría contaba las gestas de los héroes y el mester de clerecía las historias de los santos. Y había una diferencia muy interesante. Uno contaba dentro de la iglesia y el otro contaba fuera de la iglesia, en el atrio. Esa era como la división que tenían los juglares. Y tienen una tradición oral bellísima de los europeos, sobre todo los españoles, a través de todos sus romanceros. Los romances eran canciones que son historias. Yo creo que Pimpinela escuchó romanceros hasta más no poder, porque todas las historias que contaban eran trágicas, sórdidas, impresionantes, unas muy divertidas, y todas las convertían en cantos. Y los bululús, por ejemplo, como la gente no sabía leer, instalaba unos letreros, miren lo multimedial, instalaban unas imágenes en los atrios de las iglesias y comenzaban a narrar la historia y pasaban o movían las imágenes, y la imagen era como una especie de historieta, solo que ellos la iban narrando o cantando a medida que iba sucediendo. Y hay unos romances maravillosos sobre, por ejemplo, el romance del infanticida, que es un hombre que mata a una niña, entonces cuentan cómo sucede, o historias de clérigos. Está el de los calzones de San Francisco, que es divertidísima, que era una historia que hablaba de un clérigo que se va a hacer el favor a una mujer y al hacerlo deja olvidado sus calzones y el esposo se da cuenta y él va a reclamarle al clérigo y le dice: no, es que esos son los calzones de San Francisco y se los habían perdido, ¿no? Y ustedes los han encontrado. Historias maravillosas que tiene la juglaría española y es uno de los grandes referentes también. Otro referente también muy bacano es el de los griots africanos. Los griots son, incluso hoy en día todavía vigente, una de las tradiciones orales más antiguas que tiene la humanidad. El griot es el término que les asignaron los franceses una vez fueron colonizados, pero el término más concreto es el de Dieli. Y Dieli tiene Dieli. ¿Qué parte de África? Están en toda África, desde Marruecos hasta Madagascar, creo, hasta la puntica, a Sudáfrica. Por toda África, los griots son parte de la tradición y de la memoria y de la historia africana. Es más, Amadou Hampâté-Bâ, uno de los grandes historiadores africanos, como la historia de África no está escrita desde antes de la colonización, porque muchas de las sociedades son agrafas, es decir, no tienen escritura, Amadou Hampâté-Bâ lo que hizo fue empezar, junto con otro gran historiador que se llama Yoropan, empezar a recoger la historia de África a través de estos personajes, de los griots, y con ellos armaron
gran parte de lo que es la historia africana. La historia africana se transmite a través de la palabra y el griot sigue siendo una figura relevante. En algunas lenguas, por ejemplo, hay una lengua en la que la traducción de griot es bielí, y bielí tiene un significado muy bonito. Bielí significa sangre. Ese es bielí significa sangre. Ellos son la sangre de la comunidad. Ellos son los que le permiten a esa sociedad circular. Y los griots tienen diferentes roles. Hay griots que son genealogistas, es decir, que narran la historia de las familias y se las saben completas porque no había forma de registrarlo civilmente. Entonces el griot llegaba al nacimiento y comenzaba a relatar toda la genealogía desde el que se acordaba hasta él y lo metían en la genealogía, entonces ya entraba a formar parte de la familia. Había griots que narraban las historias de los reyes, por decirlo así, o de los jefes de las tribus. Había griots que contaban cuál era la historia y el origen de las sociedades, porque ese es otro rol que ha tenido la palabra, y los contaba de todas estas figuras que ya les he mostrado anteriormente. Como no existía la ciencia, era una de las formas de explicar los fenómenos. Los seres humanos lo primero que hicieron para explicarse cómo pasaban las cosas eran con cuentos. Entonces aparecen los mitos de creación, que son, digamos, las primeras formas narrativas, pero al mismo tiempo las primeras explicaciones que el ser humano se hace sobre lo que le sucede. De dónde vienen los rayos, ¿cierto? De dónde venimos los hombres, por qué aparecen los leones, de dónde sale el cocodrilo. Y todas estas historias pasan a formar parte de estas tradiciones orales. Los griots, como ven, también son músicos, y muchas de las figuras de los narradores textuales están asociados también a la musicalidad. Los griots, los juglares, otras figuras como los japoneses que se llaman huwaboshi, no recuerdo qué significa huwaboshi, todos están acompañados de la música y son formas de contar que se han transmitido por siglos, incluso milenios, ¿cierto? Y siguen manteniéndose. Ese es un aspecto de mi trabajo, de mi oficio en particular, que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo no soy heredero de ninguna tradición. ¿A qué me refiero con eso? Yo no tuve abuelas que me contaran historias. Yo no pertenezco a una comunidad como algunos de mis colegas, que por ejemplo tengo colegas cuenteros que son muy indígenas o hacen parte de una comunidad específica de la costa atlántica, o tuvieron ancestros, abuelos que contaban cuentos y adquirieron esa herencia, por decirlo. Lo más cercano que tuve yo a un contador de cuentos fue una nena que tuve cuando era niño, que era una indígena paez, y ella me contaba cuentos a veces, o me leía o me cantaba. Pero digamos que estas figuras de la tradición han permeado mucho nuestro trabajo, y muchos de los narradores construyen propuestas artísticas a partir de estas ideas. Hay otras formas del contar hay otras formas del contar que son muy interesantes y que van más allá simplemente del uso de la palabra. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es un video de la danza Kathakali de la India. El Kathakali es una de las tradiciones escénicas más interesantes que existen en el mundo oriental. Pero además también es una de las lo que este hombre está haciendo aquí a través de sus cuerpos es de la música que lo acompaña, es contar las historias. Los niños tienen una tradición oral que fue iniciada por la comunidad. Él está
Sí, lo llevan a un nivel mucho la versión femenina de estas canciones, todas hacen un buenísimo, todas cuentan historias. Es buenísimo ver porque me la acaban de historia y no entiende realmente el lenguaje de la pero veía la historia, veía que una mujer que había encontrado una flor que se estaba encontraban a un ser, ese espíritu la ayudaba a encontrar María. Todas estas tradiciones hacen parte de un oficio muy complejo que es el de narrar. Están ahí atravesando nuestro trabajo siempre, permanentemente. Los que contamos cuentos y nos dedicamos a contar cuentos, apelamos a la tradición de alguna forma, pero también hay unas maneras muy contemporáneas a la tradición de alguna forma, pero también hay unas maneras muy contemporáneas. Hay referentes en nuestra cultura popular que aún se mantienen, por ejemplo, desde lo musical está el vallenato, la juglaría. No es gráfico que les digan juglares a los cantantes de la sabana, juglares vallenatos. Ellos cuentan historias. En 100 años de soledad van a tener una próxima charla sobre eso. Porque hay un personaje maravilloso que se llama Francisco el Hombre. Y García Márquez lo representa en 100 años de soledad de una manera muy particular. ¿Qué hacían con Francisco el Hombre? La gente le contaba, necesitaba contarle algo a alguien que vivía en otro pueblo y le decía a Francisco el Hombre: hey, vos que vas para allá, decirle a yo no sé quiéncito que ya nació la vaca, ya nació el ternero de la vaca que yo no sé quién, y que mi tía yo no sé qué se murió o está muy enferma para que venga. Y Francisco el Hombre iba, pues esa es la tradición que cuenta, y componía un vallenato para cantarle a la gente. Entonces la gente iba a escuchar a Francisco el Hombre, pero no solo por las canciones, sino porque Francisco el Hombre les contaba lo que estaba pasando, les traía recados, ¿cierto? Esto era como unos antecedentes, unos referentes para que veamos un poquito que el oficio de contar cuentos también es una vaina que viene desde mucho tiempo atrás. Como arte escénico se instauró en nuestro país desde el año 88 con la venida de Garzón Céspedes, este cubano del que les hablé, quien instauró la teoría y la técnica de la narración oral. A partir de ahí ocurrió algo que nosotros denominamos el boom de la cuentería en Colombia, que otros le decimos el clap de la cuentería en Colombia también, porque comenzaron a salir cuenteros de todos lados, de las más diversas calañas, olores, colores, sabores. Yo pertenezco, digamos, a una segunda generación que nos tocó una labor muy difícil porque ya habían unos referentes y porque la particularidad que tenía la técnica, o al menos un método de la narración oral escénica, era que nos decía cómo teníamos que contar. Uno de los grandes retos que teníamos era reinventar un poco el oficio de contar historias y proponer una estética particular. Yo fui alumno de Garzón, pero en este momento también soy uno de sus detractores más acérrimos, porque de alguna manera Garzón nos decía cómo teníamos que contar y no podía ser sino de la manera en la que él lo determinaba. Con el tiempo fui entendiendo que eso podía transformarse y hacerse de una manera más personal. Y hoy en día pues yo trabajo en docencia también, yo enseño cuentería en la Universidad Cooperativa de Colombia y teatro en la Universidad de Artes Escénicas, y procuro precisamente que la primera búsqueda que tenga la persona que está interesada en el oficio de contar cuentos es que encuentre su propia forma de hacerlo. En todos estos 18 años que llevo contando historias, la gente siempre me ha hecho las mismas preguntas. Preguntas recurrentes que siempre me las han lanzado en todo lado, cuando termino una función, cuando me los encuentro en la calle, cuando estoy tomando una cerveza y alguien, hey, ¿y tu trabajo? Siempre han habido unas preguntas muy reiteradas y son las que van a ser parte de este preguntario que inicia a partir de este momento. Sigue. Este preguntario trata de responder a esas preguntas cotidianas que la gente tiene sobre el oficio de contar cuentos, pero que al mismo tiempo reflejan un poco todas esas particularidades que tiene hacer un trabajo como el que yo hago. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Es lo que primero me pregunta todo el mundo. Vean, los narradores trabajamos con algo que se llaman las fuentes. Existen 3 fuentes básicas. Una es la tradición oral, que hace parte de todos esos referentes que ya les mostré anteriormente.
que son todas esas figuras ancestrales que cuentan historias, y tenemos cuentos en nuestra tradición oral colombiana. Hay tradiciones orales que se están gestando en las urbes, tradición oral urbana. Por ejemplo, ¿han escuchado el famoso cuentico de por qué el amor es ciego y va acompañado de la locura? Esa es tradición urbana. Nadie sabe a quién se le ocurrió esa pinche historia. Porque no tienes tetos. ¿Ah? No realmente, porque hay una adaptación, o las versiones que se han construido a partir de ese hecho han generado una serie de versiones de la historia que la han urbanizado, ¿cierto? Los otros mitos urbanos que también, por ejemplo, suceden es lo del diablo en las discotecas. Ese es otro mito urbano. Aparecen y se gestan en las ciudades y son muy interesantes. Ese es uno, la tradición. El otro es la literatura. Obviamente un narrador tiene que leer, y tiene que leer mucho, y tiene que hacer de la lectura parte fundamental de su existencia. Porque una de las maneras también, obviamente, de mantenerse en el escenario es a través del léxico. Una de las maneras de profundizar nuestro léxico es desde lo literario y también de buscar historias y ideas, ¿cierto? Entonces la literatura es una fuente primordial. Y lo otro que llamamos la inventiva. Los cuenteros se supone que creamos historias. Cuando yo empecé a contar cuentos, yo pensaba que tenía que escribir mis propios cuentos para contarlos, porque pues si los cantantes cantan sus propias canciones, los cuenteros cuentan sus propios cuentos. Y me maté durante como 6 meses cuando empecé a contar cuentos, escribiendo historias para empezar a contar las historias que hoy en día me avergüenzo profundamente de ellas, pero las quiere uno como adictos bobos. Pero son historias que empezaron a gestar lo que yo soy como cuentero. Y después descubrí que también parte fundamental del proceso de un cuentero es llegar a construir sus propias historias. Es un proceso largo, complejo, que hace parte de la construcción individual de su proceso y que hace que los cuentos que uno construya lo formen y generen esa identidad como narrador. Entonces básicamente de ahí sacamos los cuentos. Y lo otro es, ya hay una serie de posibilidades desde las nuevas tecnologías y demás, y la circulación rural, donde uno puede construir historias. También hay cuentos que uno le cuentan o que le referencian o que le mandan, pero todo fundamentalmente parte de esos 3 cuentos. Y las otras artes también nos nutren. A ustedes les parecerá muy charro, pero a mí me gusta mucho ir a ver danza contemporánea, porque yo cuando veo danza contemporánea se me ocurren muchos cuentos. Yo veo a las bailarines haciendo danza contemporánea y a mí se me viene a la mente una cantidad de imágenes. Yo siento que el bailarín me está contando una historia, no sé por qué, y ahí aparecen. Entonces digamos que atrás cuentas sirve ese oficio de contar historias. Pero es verdad, la danza contemporánea. ¡Claro! Transmite desde el cuerpo unas ideas y unas imágenes que son muy poderosas, que no, exacto, que están en la abstracción, pero uno sabe en últimas que le están narrando algo. Esta pregunta me la han hecho muchísimas veces. Oye, ¿usted cómo aprende todo ese texto? Pues ¿cómo hace para memorizarse todo ese carretazo? ¿De dónde le cabe la memoria? ¿Cierto? Yo tengo en mi repertorio, yo creo, hice el conteo así más o menos a vuelo de pájaro. Y si yo me sé más o menos, que me sepa que pueda contar unas 85 historias, ¿cierto? Es un montón, sí, es un montón. Es un montón de cuentos. Pero aquí es donde viene precisamente la parte pedagógica que les voy a compartir. ¿Cómo nos aprendemos los cuenteros tanto carretazo? Hay un asunto desde el manejo de la memoria que es vital que entendamos todos, y es que la memoria de nosotros los cuenteros no es una memoria textual. Nosotros no nos aprendemos los textos al pie de la letra. Ese es el gran secreto. Nosotros no cogemos el texto y nosotros manejamos una memoria a partir de las imágenes. Todos la tenemos, todos la podemos desarrollar, ¿cierto? ¿En qué consiste ese tipo de memoria? Las formas de la memoria son muy peculiares. Uno tiene que ir encontrando eso. Cuando yo empecé a estudiar a fondo este rollo de contar cuentos, aparece entonces algo que son las técnicas de la cuentería. Yo empecé a revisar toda esa información. Yo me pateé un montón de teóricos, desde Garzón Céspedes hasta Joaquín Matos Omar, teóricos norteamericanos, teóricos europeos, tratando de entender cómo era el rollo de aprender a contar, y todos en últimas se resumían en algo muy particular y eran mnemotecnias. Entonces dejé de empelicularme con las técnicas de cuentería y empecé a buscar mnemotecnias. Las mnemotecnias son técnicas de memorización, así de sencillo. Cada uno tiene que encontrar más o menos cuáles son las suyas. Yo a mis alumnos les muestro, cuando estamos preparándonos, cuáles son las formas en las que pueden memorizar y cuáles son esas formas de la memoria para que generen
esa recordación de los hechos. Les voy a describir particularmente la mía, que puede de alguna manera transmitirles alguna idea. Cuando yo me estoy aprendiendo un cuento, yo no me aprendo las palabras, porque además las palabras no funcionan. ¿Me puede hacer qué pasa? Saluden al streaming. Cuando yo me estoy aprendiendo un cuento, yo no me lo aprendo de memoria así. Al principio lo hacía, créanme, y era supremamente complicado porque después de un tiempo descubrí que ocurren muchas cosas cuando uno cuenta un cuento y que tiene uno que dejarle espacio a eso que se llama el contexto. Cuando uno lee una historia, aparecen imágenes en la cabeza. El ejemplo más particular que tenemos es cuando ustedes ven una película o su amiga les dicen: ay, ¿te viste la serie ayer? ¿Te viste The Walking Dead? Sí, ¿qué pasó? Y uno empieza a contar: imagínate que yo no sé quiéncito tal y aparece un zombie y después cogíle mucho la pierna. Esa memoria que ustedes están utilizando en ese momento es la memoria de imágenes. ¿Ah? La estás viendo. La estás viendo. Entonces lo que generamos nosotros es una imagen es una memoria desde la visualización. Yo tengo que convertir todas esas palabras en imágenes. Es un proceso complejo porque algunas historias vienen literariamente muy construidas, muy enredadas, tergiversadas, son como ladrillos muy bien pegados. Entonces, lograr desarmar esa estructura de lo literario para convertirla en imágenes es un paso que uno tiene que hacer. Cuando usted tiene que echarse un carretazo ante un profesor de un tema, el que sea, esto sirve también para su vida cotidiana, construya esas imágenes, ese texto o esas posibilidades que les toca transmitirle al otro en imágenes. A veces puede ser muy complejo cuando se trata de una fórmula, de un proceso, pero cuando uno las convierte en imágenes, tiene la posibilidad de guardarlas en una memoria que funciona de una manera más particular porque está conectada con lo emotivo. Nosotros somos tremendamente visuales. De allí que cuando nosotros nos aprendemos el texto de manera textual, lo que vemos no son las palabras, o sí las palabras, vemos es el texto, la fotocopia tal cual en nuestra memoria de nuestro cerebro, pasando palabra por palabra, ¿cierto? Esa es una clara muestra de que nuestra memoria es profundamente visual. Esta generación que está creciendo es profundamente visual, aún más de lo que fue la mía. Y encontrar esas formas de la memoria nos ayuda mucho a entender cómo es que nosotros después podemos convertir esas imágenes en palabras. Por eso es que cada historia cuando la cuento me sale distinta, porque yo no me preocupo por las palabras, yo me preocupo es por la imagen, ¿cierto? De allí que los cuenteros nos podamos aprender todo. Pero la imagen ¿es como concepto o es situación? Pues como... Puede funcionar de ambas formas, porque yo por ejemplo puedo tener dentro de la historia un concepto particular y lo ilustro, ¿cierto? Yo soy físico, yo estoy con biólogos, que tal vez son más amigas que amigas. Pero los biólogos tienen ese problema, que tienen que aprenderse muchas palabras, demasiadas. Entonces las amigas mías lo que hacían era en el baño, llenaban el baño de... Las taxonomías, ¿ok? Sí, como de las palabras de una clase, entonces llenaban el baño, entonces se estaban arreglando y eran leyendo. Y alguna vez le dije a una que tal vez lo que se aprendían era la posición en la que estaban y no la... ¿Sí me entendés? Como que cuando estaban en el examen recorrían visualmente la pared seguramente y no la palabra como tal se la aprendían, sino que recordaban era por lo visual, que creo que es lo que estás diciendo. Exacto. Por la imagen. Precisamente, cuando por ejemplo yo tengo una historia que comienza diciendo: Marisa se bajó en el kilómetro número 215 en la parada de autobús, el chofer la acompañó y la dejó allí con una maleta café y después se subió al bus y partió. Marisa tomó la maleta y comenzó a caminar por unas tierras de color rojizo. Yo no me aprendí eso de memoria. Cuando leí el cuento de Leo Maslía, yo lo que hice fue que vi la imagen y la imagen se me quedó. Entonces muchas veces cuando uno construye esa primera imagen, ya a partir de ahí uno comienza a enlazar imágenes, son como fotografías, empieza acá, va acá, luego viene esta, y yo lo que ocurre entre una y otra fotografía, construyo el puente a través de palabras que pueden ser cualquier tipo de palabras. Exactamente, se convierte en una especie de collage de imágenes, o en una película, que también nos pasa.
no significa que la imagen tenga que estar fija, la imagen puede tener movimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que le pasaba a tus amigas, si utilizaran métodos mnemotécnicos diferentes al de ver las imágenes, podría funcionar, por ejemplo, que para las taxonomías la gente utiliza asociaciones. Cuando, por ejemplo, a mí me dan un teléfono, es otra vez, que me dicen, ¿cuál es tu teléfono? Ah, mi teléfono es 300 324 1582. Entonces yo, bueno, 300, todos son 300. ¿Listo? 324. Entonces uno